Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. En breve estaremos comenzando. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de Internet. Sean bienvenidos todos. Traemos para ti las células MQB en línea a través de la plataforma Zoom. Todos los lunes a las 8 de la noche, jóvenes. Martes quincenalmente a las 9:30 de la mañana, mujeres. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, familias. Jueves quincenalmente a las 10 de la mañana, mujeres. Todos los jueves a las 8 de la noche, matrimonios jóvenes. Los sábados en punto de las 7 de la noche, hombres. Sábados quincenalmente a las 7 de la noche, matrimonios adultos. Si quieres obtener más información detallada sobre los horarios, ID y códigos de acceso, puedes estar al pendiente en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Acompáñeme con las palmas.
Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Seguimos con la serie La Victoria de la Cruz. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. El tema de hoy, un representante digno y legal. Buenas noches, hermanos de la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Para todos los que nos sintonizan en las redes sociales, para los que nos sintonizan o nos ven en directo, deseo que el Señor Jesús esté en sus corazones. Y para los que nos miran por primera vez o todavía no conocen al Señor Jesús, es mi deseo que el Evangelio de Cristo llegue al corazón de cada uno de ellos. En esta noche vamos a continuar la serie sobre el tema La Victoria de la Cruz, y nos corresponde el tema o el capítulo de un representante digno. Esto es lo que vamos a hablar en esta noche. En el capítulo anterior vimos lo que es un asunto legal, cómo fue que Dios utilizó su justicia, utilizó su naturaleza legal para poder arrebatarle al diablo ese poderío que tenía sobre el ser humano, ese poderío que el ser humano en el Edén le había entregado a Satanás voluntariamente, y cómo Jesús recuperó ese poderío, esa lealtad. Para poder entender esto, yo necesito también explicarles que nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, los seres humanos naturales, no los espirituales sino los naturales, o sea, los que antes de conocer a Cristo, necesitamos tres cosas. Número uno, necesitamos información. Información es el Evangelio, es lo que nosotros los que predicamos le llevamos a la gente, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es lo primero. Lo segundo es una fe en esa información. O sea, lo que me están diciendo a mí, yo que no conozco nada de Cristo, lo que me están diciendo, ok, lo voy a creer, estoy entendiendo, pero entra en la mente. Entonces voy a entenderlo, voy a recapacitar sobre lo que me dijo esta persona, este evangelista, este pastor, o este hermano, o este evangélico, como le quieran llamar, ¿sí? Número dos es fe en lo que me están diciendo. Y número tres, ya al tener fe en lo que me están diciendo, entonces cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar, lo que Cristo le llama nacer de nuevo. Y hoy vamos a hablar acerca de el representante que nos dio a nosotros la victoria. Hablamos también en el capítulo anterior acerca de lo que es redención, redimir. Y entonces, para poder redimir, necesitamos a un redentor. Un redentor es alguien que paga, que vuelve a pagar un precio por algo, por nosotros o por algo que él quiere. Algo que le robaron, esta persona vuelve a pagar el precio, porque ama tanto lo que le robaron, ama tanto lo que le quitaron, que no le importa volver a pagar el precio. Y eso que yo creo que solamente lo hace Dios. Porque si a nosotros nos roban algo, nos quitan algo, lo que primero hacemos es buscarlo y tratar de quitárselo a la persona que nos lo robó. Pero si la persona que nos lo robó ya tiene papeles legales, por ejemplo un carro, nos robaron un carro, alteraron los papeles y o nos quitaron un terreno, como ha estado de moda en unos años atrás, nos quitaron un terreno, nos quitaron una casa, ya pasó a ser legalmente de otra persona. Entonces necesitamos encontrar la forma de volverlo a recuperar legalmente, o la otra forma es comprarlo otra vez a la persona que nos lo robó. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, volver a pagar el precio por ti, por mí, que tanto nos ama, y volvió a pagar algo que ya era suyo, que ya le pertenecía, pero no importaba. Entonces, hablamos también acerca de lo que el hombre hizo en el Edén, entregar el poderío a Satanás. Y tenía que haber un representante digno, alguien que estuviera dispuesto a poder
pagarlo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a lo que es la ley de la redención. La ley de la redención la encontramos específicamente en Levítico 25:25. Podemos leer en Levítico 25:25 lo siguiente: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano, próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Fíjate bien, lo voy a volver a leer. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y es aquí donde empieza la ley de la redención. Para que una persona, fíjate bien, para que una persona pueda ser redentor de otra persona, si yo tenía a alguien, un pariente que yo quería rescatar de una situación difícil, por ejemplo, que era esclavo, yo, en primer lugar, tenía que tener la capacidad para poder pagar eso. Número uno, yo como redentor tengo que tener la capacidad para poder pagar lo que debe el redimido. Si el redimido debe $1,000, yo tenía que tener esos $1,000 en la bolsa para poderlo pagar. Si el redimido, por ejemplo, era un esclavo y era esclavo porque debía $100 millones, entonces yo tenía que tener esos $100 millones para poder redimirlo. ¿Sí? Tengo que tener la capacidad para poder redimir. Número 2. Tengo que querer redimir. De nada sirve que tenga la capacidad si yo no quiero hacerlo. O sea, si alguien o un hermano o una hermana debe $100 millones, los tengo, pero yo puedo decir, no me interesa, mejor que se quede él ahí, no me interesa pagar. ¿Sí? Debo de querer. Número 1, debo de poder. Número 2, debo de querer. Y el requisito número 3, según la palabra de Dios, en la ley de redención, es que yo debo de ser el pariente más cercano. Si un esclavo tiene un pariente cercano, por ejemplo un hermano, y el hermano no quiere, entonces puede pasar y el primo lo puede hacer, y si el primo no quiere hacerlo, entonces ya lo puede hacer un tío, y así sucesivamente, pero empieza desde el más cercano. Hemos visto que Dios es un Dios justo. Hemos visto que Dios le dio el poder al hombre. Hemos visto que el hombre entregó o perdió ese poder y se lo entregó a Satanás. Y también hemos visto que Dios quería recuperar esa libertad, quería recuperar ese poder de una forma legal que no fuera en contra de la naturaleza de Dios. Dios entonces debía de escoger un representante, alguien que no tuviera ese pecado en su naturaleza. Y el único que podía hacerlo era el mismo Dios. Él no tenía él no tenía pecado en su naturaleza. Entonces Él transformó y se hizo hombre. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Se hizo hombre y se hizo un ser humano digno de representarnos, porque Él no tenía ese pecado. Él no tenía esa falla en sus, voy a ponerlo así, pero no es así, ¿verdad? En su genética espiritual, Él no tenía ese gen defectuoso. Él era perfecto. Y entonces Jesús, que es Dios hecho hombre, tomó el lugar de redentor para nosotros. Él, en primer lugar, podía pagar ese precio, tenía la suficiente capacidad de pago. Número 2, quería hacerlo porque nos ama tanto que Él quería hacerlo. Él no quería que nosotros estuviéramos lejos de Él en el infierno. Al contrario, el Señor quiere que nosotros estemos con Él para siempre.
Y eso es lo que yo no comprendo, cómo mucha gente rechaza el evangelio, rechaza ese mensaje de salvación, de estar con Dios para siempre, en un estado de satisfacción eterno, en un estado en el que Dios va a estar siempre con nosotros. Yo no entiendo cómo hay muchos seres humanos que rechazan el evangelio, porque creen que no deben nada, porque creen que ellos mismos pueden solucionar sus problemas y porque creen que Dios no existe y que cuando se mueran pues se acabó todo. Déjame decirte que para muchos cuando mueran sí se acabó todo, todo lo bueno, todo lo que puede, todo lo perfecto de estar con Dios se acabó, ya no hay más. Cuando nosotros muramos ya no hay otra oportunidad, la oportunidad es aquí en la tierra, creer que Cristo es nuestro Redentor, nuestro pariente más cercano, porque nadie puede pagar esa deuda que nosotros tenemos más que nuestro pariente más cercano, que en este caso es Jesucristo, Dios mismo, nuestro Creador. Nuestro pariente más cercano o pariente redentor es un Goel. Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Y eso lo hemos visto o lo vamos a ver, o lo hemos visto en el capítulo anterior. La provisión fue hecha en la ley de Moisés por las personas pobres que fueron obligados a vender parte de sus bienes o fueron obligados a venderse a sí mismos como esclavos. De ahí viene la ley de la redención. Entonces, su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familiar se vio obligado a vender. El pariente redentor era un benefactor rico, por lo regular, o persona que liberaba al deudor mediante el pago del precio del rescate. Entonces, dentro de la ley de Moisés también está que cualquier persona que robare a otra debe de morir. Dios es un Dios justo y por lo tanto entonces manda a un redentor digno, alguien que sí puede pagar, que sí quiere pagar, que no tiene la naturaleza de pecado en su cuerpo ni tampoco en su espíritu, y además que es la persona más cercana a nosotros. En Juan 10:15 podemos ver algo muy importante y dice así, el Evangelio de Juan 10, capítulo 10, versículo 15, y vamos a leer del 15 al 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjate bien lo que dice el mismo Jesús. Pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Esas ovejas eres tú, soy yo. Todos estos discípulos que estaban con él, todo ser humano, son las ovejas de Cristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y habrá un rebaño y un pastor. Jesús se refería también a los judíos, pero también se refería a los gentiles. Por eso yo siempre he dicho que los judíos monopolizaron el concepto de Dios. Los judíos creen que solo ellos tienen el concepto de Dios y que Dios es solo para ellos. Mientras que nosotros los cristianos sabemos perfectamente que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó a la mitad. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, en donde solamente podrían entrar los sumos sacerdotes, se rasgó por la mitad y cualquiera podría ver y podía entrar al lugar santísimo. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, a través del representante digno, a través de nuestro Redentor, podemos entrar a la presencia de Dios. Sigamos acá, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús es el único que puede poner la vida, entregar la vida y volverla a tomar, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño del suspiro que nos da la vida, del espíritu que nos da vida.
Número 18, nadie me la quita, dice él, afirmándolo. Nadie puede hacer eso. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira, ningún filósofo de toda la historia de la humanidad ha afirmado ser Dios. Ninguno. Ninguno ha afirmado que puede morir y volver a tomar la vida para sí. Nadie. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni mucho menos nadie. Nadie lo ha hecho. Ni ningún ser humano lo puede hacer. Únicamente Jesús hombre, lo puede hacer. Porque Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Pero en ese entonces, cuando él dijo esto, él estaba afirmando como hombre que él podía poner su vida y volverla a tomar. Fíjate, la última rebelión de Satanás contra Dios fue su propia muerte. El último bastión que tenía Satanás para poder derrotar a Jesús fue matarlo en la cruz del Calvario, y esa fue la propia muerte de Satanás, la propia condenación de Satanás. Todo derecho de Satanás sobre el hombre fue anulado en la cruz. Hoy en día lo ejerce mediante el engaño, mediante la seducción. Satanás te dice que tú eres pobre. Satanás te dice que tú estás enfermo. Y aunque tú seas pobre materialmente, y aunque tú estés enfermo físicamente en una cama, tú no eres pobre ni eres enfermo. Dios ya pagó, Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por tu prosperidad y pagó por tu enfermedad. Esto no quiere decir, como lo dije anteriormente, que tú te vas a levantar del lecho de tu cama hoy en la noche. Esto quiere decir que en tu mente tú vas a creerlo y poco a poco tú vas a ir levantándote. Esto quiere decir que tú ya no tienes condenación en el infierno. Ya el digno representante ya lo hizo por ti. Ya no tienes que estar tú condenado por ti mismo y engañado por Satanás, seducido. Puede ser que tú tengas mucha prosperidad económica o tengas mucha salud, pero estás siendo seducido por Satanás y entonces estás muriendo, no estás en vida. Satanás quiere que tú no tengas libertad. Satanás quiere que tú sigas siendo esclavo, que tú sigas siendo un eterno condenado, cuando en realidad tú eres un eterno hijo de Dios para estar con Dios. La victoria en la cruz debe de ser impuesta en nuestra mente, alma y cuerpo. Y en la iglesia de Cristo, nosotros los que predicamos somos los encargados de poder ir y llegar a imponer esa victoria en cada uno de los miembros. Un digno representante es Cristo. Mira lo que dice aquí Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzarlo, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí estoy llegando ya a la recta final de esta enseñanza. Nuestra victoria, si bien es cierto, nos la dio Cristo en la cruz del Calvario, también es cierto que necesitamos renovarla en nuestra mente. Todos los días necesitamos renovar esa idea de esa victoria. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la meditación en la palabra de Cristo. La oración es de suma importancia para el cristiano. Dios va a contestar tus oraciones no porque tú te lo merezcas, no porque tú seas digno, sino que va a contestar esas oraciones porque el representante que nos redimió, o sea, Cristo Jesús, pagó ese derecho para que tus oraciones fueran contestadas. Tus oraciones son contestadas porque Dios mismo juró por Él mismo que nos iba a redimir.
tus oraciones van a ser contestadas, porque Dios mismo va a tener la atención sobre ellas, porque cuando Él te mira a ti, Él mira a su Hijo, Él mira a Cristo en ti. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y todos los que hemos creído en ese sacrificio en el Calvario, tenemos la imagen de Cristo en nuestro corazón. Nosotros hemos pintado en nuestro corazón, en los dinteles de nuestro corazón y en la puerta de nuestro corazón, hemos pintado con la sangre del Cordero, para que no entre el ángel de la muerte. Nosotros tenemos un representante, no solo digno, no solo legal, sino también amoroso. El mismo Dios se hizo representante digno para que nosotros viviéramos una vida en abundancia, para que nosotros tuviéramos todas las cosas que necesitamos conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él no tiene poder sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre nosotros. No goza de posición legal sobre nosotros. Cuando nosotros caemos en pecado, es porque nosotros hemos decidido caer en pecado, pero no porque Satanás nos obligó. Él no tiene posición legal. Escucha bien esto. Satanás no tiene posición legal sobre nosotros los cristianos. Muchas veces nosotros somos los que caemos y entregamos nuevamente ese control a Satanás. El representante digno para nosotros es Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Maldito el varón que confía en el hombre, dice en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos confiar en ningún hombre. Tenemos que confiar en Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, el representante digno, el Redentor, el único que puede pagar por nosotros nuestros pecados, el único que nos puede sustituir en la cruz del Calvario, el único que puede llevarnos a la vida eterna, es Cristo Jesús. Si tú crees que Cristo no nos entiende, te invito a que leamos ahorita Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16, y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Número 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque nosotros no nos sentimos dignos, porque nosotros creemos que Dios no nos va a contestar. Y así nos pasa a todos los seres humanos. Pero cuando nosotros tenemos la osadía de llegar a Dios y pedirle, aún siendo pecadores, Dios recompensa esa valentía, Dios recompensa esa fe, Dios recompensa todos esos actos que nosotros tenemos. Dios tiene el control de todas las cosas cuando nosotros decidimos cambiar totalmente nuestra mirada en las cosas del mundo con nuestra mirada en Cristo Jesús. Yo te invito a que en esta noche tú cambies esa mirada que tú tienes en las cosas, esa seducción que tú tienes, porque Satanás va a seducirte, que tú lo cambies, que tú cambies todo eso por una mirada en Cristo Jesús, el único que nos puede redimir. Es así como vamos a terminar esta lección, esta enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios pueda cambiar tu mente, que Dios pueda cambiar tu corazón, pero principalmente que tú tengas esa voluntad de querer hacerlo. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Hermanos, después de haber estudiado en esta noche este tema, vamos a hacer una oración por todas las personas que nos están escuchando y por sus familiares y por todas las personas que necesitan
de esa bendición de Jesús en sus vidas. Solo quiero decirles algo. El Señor no contesta las oraciones porque seamos más espirituales. Contesta las oraciones porque nos atrevemos a orarle a pesar de lo pecaminoso que nosotros somos, porque sabemos que es Cristo el que está en nosotros y no nosotros mismos. Amén. Vamos a pedir al Señor en esta noche y, como siempre, vamos a pedir por nuestro país, vamos a pedir por nuestras familias, nuestras finanzas y por nuestra protección integral. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque mientras hay vida, hay esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Mientras nosotros todavía podemos estar vivos y podemos entender el concepto de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio que tú tienes para nosotros, sabemos que todavía podemos alcanzar misericordia para ese día en cuando ya no estemos delante de ti en esta tierra, sino en la eternidad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes en todos nuestros quehaceres, que nos ayudes, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todas las cosas que hacemos, Padre. Que nos ayudes, Padre, para poder llevar y proveer en nuestras casas todo lo necesario. Que, Señor, seas tú el que bendice, el que bendiga todas las cosas que hacemos. Sabemos que tú eres el que bendice nuestros trabajos. Padre, en el nombre de Jesús también queremos pedirte por nuestros cuerpos, por nuestra salud, Padre, para que tú, Señor, tengas el control de nuestra salud, especialmente, Señor, por esta pandemia, por este COVID, Señor, por este virus, que no toque nuestras casas, te lo pedimos, Padre Santo, y si llegara a tocarla, que tú nos puedas ayudar y salir adelante. En el nombre de tu Hijo bendito y amado, gracias te damos también por nuestras familias. Te pedimos que las protejas de todo mal. Te pedimos que nuestra integridad física pueda estar resguardada en ti. En el nombre de Cristo Jesús también queremos pedirte por los gobiernos de todo el mundo, pero especialmente por este gobierno en Guatemala, para que tú le des sabiduría al presidente, para que tú le des sabiduría y le des esa tenacidad que necesita para poder enfrentar los problemas que aquejan este país. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también, Padre, que tú tengas el control de todas las cosas que suceden, especialmente en nuestras vidas. Padre, gracias por todo. Te pedimos por este ministerio de la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores, por la familia San José y por cada uno de los miembros de este ministerio. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.